Se imagina ser conocido como el profeta llorón. No suena muy atractivo, ¿verdad? Pero ese fue el apodo que se ganó Jeremías y hoy vamos a profundizar en su historia. Un apodo que sin duda despierta curiosidad. ¿Por qué sería un profeta conocido por sus lágrimas? Exacto, ¿qué lo llevó a ese punto? Para comprenderlo, tenemos que viajar al siglo VIII antes de Cristo, a Judá, justo antes de la invasión babilónica. ¿Cómo era la situación en ese entonces? Imagínate un reino al borde del colapso donde la idolatría se había extendido por todas partes. Corrupción, injusticia social. El pueblo se había alejado del pacto con Dios. Un pacto, para quienes no estén familiarizados, que era como un acuerdo sagrado entre Dios y su pueblo. Sí, un acuerdo que estaban rompiendo en 1000 pedazos. En medio de todo esto, surge Jeremías. ¿Cuál era su misión? ¿Qué mensaje debía transmitir? Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta, para comunicar su voluntad. Tenía la difícil tarea de advertir al pueblo de Judá sobre las consecuencias de sus actos. Menuda responsabilidad. Les decía que su alejamiento de Dios, la idolatría, la injusticia, todo eso traería graves consecuencias, incluso a la destrucción de Jerusalén. Anunciar la destrucción de tu propia nación no debe ser fácil. No me extraña que llorara. ¿Y cómo reaccionó la gente a sus advertencias? Como suele pasar cuando alguien señala errores, la mayoría prefirió ignorarlo. Es increíble cómo a veces preferimos aferrarnos a nuestras creencias, incluso cuando sabemos que estamos equivocados. Rechazaron a Jeremías, se burlaron, lo acusaron de traidor, incluso lo persiguieron y lo encarcelaron. No querían escuchar que debían cambiar, pero su mensaje solo hablaba de destrucción. ¿O había algo más? Si bien es cierto que Jeremías advertía del juicio, su mensaje era mucho más profundo. En el fondo era un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento, más conservo. Una palabra con mucho peso. ¿Qué implicaba realmente para el pueblo de Judá? Jeremías era muy claro. El arrepentimiento no podía ser superficial. No bastaba con solo pedir perdón. Exacto, tenía que ser un cambio real, un compromiso a seguir los caminos de Dios. No solo rituales, sino una transformación interna. Tenía que haber coherencia entre sus creencias y sus acciones. Precisamente. Debían abandonar la idolatría, buscar la justicia, practicar la compasión. Un mensaje muy actual. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo oprimir al débil o ignorar el sufrimiento del necesitado. Pero parece que la mayoría no escuchó a Jeremías. ¿Qué pasó entonces? ¿Se cumplió la profecía? Lamentablemente sí. Jeremías había advertido que si no se arrepentían, Babilonia sería el instrumento de Dios para castigarlos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los babilonios invadieron Judá, destruyeron Jerusalén y llevaron al pueblo al exilio. Un periodo de gran sufrimiento. La consecuencia de haber ignorado las advertencias. Es difícil imaginar el dolor que debieron experimentar. Perder su hogar, su tierra, su libertad. Y en medio de toda esa oscuridad había alguna esperanza para Judá. Sí, incluso en la tragedia, Jeremías les ofreció un rayo de esperanza. Les habló de un nuevo pacto, una promesa de restauración, un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Es fascinante cómo incluso en medio de la crisis surge la esperanza. ¿Puedes contarnos más sobre este nuevo pacto? ¿En qué se diferenciaba del anterior? Claro, ¿recuerdas que mencionamos el pacto original como un contrato entre Dios y su pueblo? Sí. Pues Jeremías, inspirándose en la palabra de Dios, profetizó nuevo pacto. Uno que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en el corazón. En el corazón. Esa es una imagen poderosa. Significa que no se basaba solo en leyes externas, sino en una conexión interna con Dios. Exacto. Este nuevo pacto representaba el perdón de Dios, la posibilidad de un nuevo comienzo. Una restauración de la relación basada en el amor y la fidelidad. Ya no dependía de sacrificios o reglas. Exacto, sino de una transformación interna. Es interesante cómo Jeremías conecta la idea del pacto con la transformación interna. Es como si dijera que la verdadera religión no se trata solo de cumplir con lo externo, sino de cambiar desde adentro. Totalmente. Y este nuevo pacto no solo ofrecía esperanza a nivel individual. Jeremías también profetizó que después del exilio, Dios traería a su pueblo de regreso a su tierra. Este regreso simbolizaría la restauración, la posibilidad de reconstruir su vida como nación. Es decir, que a pesar del castigo, Dios no los abandonaba. Exactamente. Y para ilustrar esta idea del amor y la fidelidad de Dios, Jeremías utiliza una imagen muy conmovedora, la del pastor que busca a sus ovejas perdidas. Esa imagen me recuerda a la parábola del buen pastor. En el libro de Jeremías, Dios es descrito como un pastor que se preocupa por su rebaño, que busca las ovejas que se han alejado. Es una imagen universal. Que las cuida, que las protege. Que transmite ternura, protección, cuidado. Nos recuerda que Dios nunca se olvida de nosotros, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a hallarnos de regreso a casa. Es una imagen muy reconfortante. Sobre todo en medio de la oscuridad que experimentaba Judá. Y creo que esta imagen también nos habla de la importancia de la comunidad.
de apoyarnos unos a otros. De ser como un rebaño que se cuida mutuamente. Sin duda. La imagen del pastor y sus ovejas nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás, a ser compasivos, a tender una mano a quienes se han desviado del camino. Y hablando de desviarse del camino, es interesante cómo el mensaje de Jeremías, a pesar de haber sido pronunciado hace tantos siglos, sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. ¿Por qué crees que es así? Creo que hay varias razones. En primer lugar, el mensaje de Jeremías nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Nos recuerda que el arrepentimiento es siempre posible. Que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. Es un mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad. Nos dice que nuestras acciones tienen consecuencias. Que no podemos vivir de espaldas a Dios y esperar que no pase nada. Nos invita a ser coherentes, a vivir de acuerdo con nuestros valores, a buscar la justicia. A practicar la compasión. Exactamente. Jeremías nos enseña que la verdadera espiritualidad se traduce en acciones, en un compromiso con el bien común, en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Y esta enseñanza sigue siendo tan válida hoy como lo era en su época. Y hablando de la época de Jeremías, me gustaría profundizar en el contexto histórico. Ya hemos mencionado que Judá estaba en decadencia, pero ¿puedes darnos ejemplos concretos de la idolatría y la injusticia que Jeremías denunciaba? Claro, Jeremías denunciaba la adoración de dioses como Baal y Astarte, prácticas que incluían sacrificios humanos y prostitución ritual. Imagínate el nivel de degradación moral. Es terrible pensar que esas cosas ocurrían. También criticaba la opresión de los pobres, la corrupción de los jueces, la falta de honestidad en los negocios, la violencia que se había normalizado. Jeremías tenía una tarea muy difícil, Era como si estuvieran ciegos. al intentar hacerles ver la gravedad de sus acciones. Sin duda. Jeremías era una voz solitaria, un profeta que se enfrentó a la oposición por defender la verdad. A pesar de las amenazas, la persecución, el encarcelamiento, nunca dejó de proclamar el mensaje de Dios, Su historia nos recuerda la importancia de ser valientes con la esperanza de que al menos algunos escucharan. y defender lo que creemos, incluso cuando es difícil. Y también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, a preguntarnos si estamos siendo fieles a nuestros principios, si estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos, estamos siendo luz en medio de la oscuridad, estamos luchando contra la injusticia. Estamos construyendo un mundo mejor. Precisamente, el mensaje de Jeremías no se limita a un contexto histórico lejano, nos interpela a cada uno de nosotros a examinarnos a nosotros mismos, a buscar la verdad y la justicia en nuestras propias vidas, Nos llama a ser agentes de cambio, a no conformarnos con la realidad, sino a trabajar por un futuro más justo. más fraterno. Es un llamado a la coherencia, a vivir de acuerdo con nuestros valores, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y es un llamado a la esperanza, a confiar en la misericordia de Dios, a creer que siempre hay posibilidad de cambio. De un nuevo comienzo. Y es que, a pesar de la dureza de su mensaje, Jeremías no se limitó a profetizar la destrucción. También ofreció un mensaje de esperanza y redención. Nos habló de un Dios que ama a su pueblo, que sufre por sus errores, que está dispuesto a perdonar y a restaurar, un Dios que no nos abandona, sino que nos busca, nos guía y nos ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Un mensaje que nos llena de esperanza. Y nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades que enfrentamos en la vida. Es increíble cómo la historia de Jeremías nos confronta con realidades que aún vivimos hoy. Corrupción, injusticia, esa tendencia a ignorar lo que nos incomoda. Parece que algunos aspectos de la naturaleza humana no cambian mucho con el tiempo. Es cierto, a veces parece que repetimos los mismos errores del pasado, pero también, como en la historia de Jeremías, siempre hay espacio para la esperanza, para el cambio. Para un nuevo comienzo. Exacto. Y creo que ahí está la importancia de estudiar figuras como Jeremías. No es solo aprender historia antigua, Sino extraer lecciones lecciones que podamos aplicar a nuestras propias vidas. a nuestro presente. Totalmente. Si tuviéramos que resumir las lecciones más importantes del mensaje de Jeremías, ¿cuáles serían? ¿Qué podemos aprender de su vida y de sus profecías? Bueno, podríamos destacar varias lecciones. En primer lugar, Jeremías nos enseña la importancia del arrepentimiento. Y no me refiero solo a un acto religioso. Sino a algo más profundo. Es un cambio profundo en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, Reconocer nuestros errores. pedir perdón y comprometernos a vivir de otra manera. Más alineada con la voluntad de Dios. Un cambio que, como decíamos antes, se debe reflejar en nuestra relación con Dios. Y con los demás. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo ser indiferentes al sufrimiento de nuestro prójimo. Exactamente. Jeremías nos recuerda que la verdadera espiritualidad se manifiesta en la justicia social, en la compasión. En la lucha contra la opresión, la injusticia. Nuestra fe
debe traducirse en acciones. Acciones que contribuyen al bien común. Y también en la fidelidad a nuestros principios, ¿no? Jeremías no lo tuvo fácil, Enfrentó mucha oposición. pero nunca renunció a su misión. A pesar del rechazo, la persecución, incluso el encarcelamiento, siguió proclamando la verdad. Con la esperanza de que al menos algunos escucharan. Jeremías es un modelo de perseverancia, de valentía, de compromiso con la verdad. Nos enseña que defender lo que creemos, aunque sea difícil, es fundamental. No podemos callar ante la injusticia. No podemos ser cómplices. Debemos alzar nuestra voz, Y luchar por lo que es correcto. incluso cuando nos encontramos solos. Y por último, pero no menos importante, Jeremías nos habla de la esperanza, de la posibilidad de un nuevo comienzo, Del perdón. de la restauración que Dios ofrece. A quienes se arrepienten. Incluso en medio del juicio, de la destrucción. Hay un rayo de luz. Una promesa de un futuro mejor. Es cierto, a pesar de la dureza de su mensaje, Jeremías no se limitó a anunciar la destrucción. También proclamó la esperanza de un futuro mejor, de una relación renovada con Dios, de un pueblo restaurado, reconciliado. Nos habló de un Dios que ama a su pueblo, que sufre por sus errores, que está dispuesto a perdonar, a restaurar, Un Dios que no nos abandona. que nos busca Que nos guía. y nos ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Un mensaje que nos llena de esperanza, que nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades. Jeremías, el profeta llorón, nos enseña a mirar la realidad con ojos críticos, a no conformarnos con la injusticia, a luchar por la verdad, a confiar en la misericordia de Dios. Su historia nos interpela a cada uno de nosotros, a ser agentes de cambio, a construir un mundo más justo, más fraterno, a vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y a ti, que nos has acompañado en esta inmersión en el mundo de Jeremías, te invitamos a reflexionar. ¿Qué te dice a ti el mensaje de este profeta? ¿Qué te invita a cambiar? ¿Cómo puedes ser un agente de cambio en el mundo que te rodea? Las lágrimas de Jeremías pueden ser un llamado a la acción, una invitación a construir un futuro mejor, lleno de esperanza, de justicia y de amor.